Bienvenidos al podcast de turismo más interesante. Juntos, recorreremos las calles del mundo, los hospedajes que nos interesan y degustaremos la personalidad de cada lugar. Esto es Viajemos Juntos, el podcast. Comenzamos. Hola, ¿qué tal, chicos? Sean bienvenidos a este nuevo capítulo de su podcast Viajemos Juntos. Hoy me encuentro con la socia comercial, directora, fundadora de Grupo FPV, Blanca Puebla. Hola, ¿qué tal, Blanca? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias por la invitación. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo el camino? Pues digamos que va a ser caro, pero bien. Sí, me estabas platicando que lamentablemente nuestro municipio está requiriendo de fondos y Exacto. Bueno, pues ahí te tocó una multita. Exacto. Vamos a ver cómo lo arreglamos, no te preocupes, podemos ver eso. Sí, nada más con que no tenga que venir y listo. Oye, platícame, Blanca, en todo este tiempo, ¿cómo nace la idea de Grupo FPV? ¿Cómo te metiste a este mundo del turismo? Vamos a empezar por ahí. ¿Quién es Blanca Puebla? Pues mira, la verdad es que te podría decir que es chistoso, pero yo no sabía que era el turismo. Estoy en el mundo del turismo por una caminata, porque literal iba yo saliendo la universidad en mis tiempos, aquellos. Yo entré a la UNAM y era cuando se usaba que estuviera en huelga, pues un domingo sí y el otro también. Okay. Entonces siempre estaba en huelga. Entonces yo quería entrar a la universidad y no se podía, o sea, era constantemente. Y un día, literal, caminando por donde vivía mi mamá, ahí en Polanco, en México, encuentro la Universidad Hispano-Mexicana. Y dice, inscríbete, empezamos clases en 2 semanas y todo. Dije, me metí. Acá ni siquiera tengo clases. Exacto, me metí. Y había la carrera de licenciado en turismo. ¿Con qué se come? No sé, no tengo idea. Y veo el plan de estudios y estudiabas hotelería. Dije, ¿qué se hace con los hoteles? Había estado en hoteles, obvio, pero agencia de viajes, geografía, dije, no sé. Y pregunté, y la colegiatura me alcanzara con lo que yo podía pagar. Y empezaba en 2 semanas. Maravilloso. Y así empecé en el mundo de turismo. Okay. O sea, me inscribí, llevé mis papeles y en 2 semanas ya estaba en la escuela estudiando turismo. Con amplia vocación. No, Sí. o sea, imagínate que tan amplia vocación que yo iba a entrar a estudiar veterinaria, entonces nada que ver con eso. Sí. Yo era científica 100%, mi preparatoria la saqué haciendo experimentos con las drosófilas, melanogaster, y con la mutación genética a través de la energía nuclear en el Instituto de Ciencias Órale. Nucleares de México. Okay. Ese era yo. Sí. Pero llegué al turismo y me enamoré y pues mira, ahorita ya tomando en consideración que voy para 43 años en este medio, pues sí me gustó. Sí, no, nos queda clarísimo que te gustó. Así fue como iniciaste en el mundo del turismo. Así fue como inicié. Y luego, ¿cómo continúa tu carrera? Pues te digo, fue en las circunstancias de que estás en la escuela y, por ejemplo, en el área de congresos me tocó hacer mi primer congreso en 1982, que fue como una especie de práctica porque nos fuimos todos los alumnos de la universidad a Ixtapa, al Congreso de Estudiantes de Turismo, y que fue, o sea, pues algo muy grande, porque para aquellos ayeres 1,200 estudiantes era un mundo de gente. Empezaba a detonarse lo que era la carrera de turismo, porque antes, los que eran los grandes directores de los hoteles en aquellos ayeres o de las grandes operadoras, turísticas o de las agencias de viaje y todo, era gente que había empezado de manera empírica. Sí. Yo me acuerdo, por ejemplo, con Justino Franco, que estaba en el Hotel Continental, que decía, es que, ¿por qué ahorita vienen ustedes saliendo de la universidad a pedirme trabajo? Casi la quieren de gerente. Yo empecé como bellboy, pero los tiempos cambian. Sí, entonces, obviamente no había lo que hay ahora, que tienes laboratorios de alimentos y bebidas y que haces, o sea, era otra cosa. Sí. Pero al final, yo encontré mi camino de una u otra forma. Me gusta mucho lo que hago. Entonces, ya estando en la universidad, con AMEBDH, que eran los ejecutivos de ventas de hoteles, empecé a hacer prácticas con ellos, como cualquier estudiante que empieza a buscar tu camino para ver dónde te vas a acomodar, ¿no? Sí, claro. Y ahí es donde empieza realmente mi historia con los congresos, empiezo a apoyar en los congresos, obviamente, pues literalmente como el poste 1, ¿no? Porque pues era el edecán, y en aquellos entonces se usaba que el edecán de capacitación estaba parada detrás del profesor que estaba dando la conferencia, toda la bendita conferencia, a ver si el señor respiraba, si le ofrecía algo. Híjole, ¿no? O sea, terminabas en calidad de bulto. Sí. Entonces, los pies molidos. todo. Pero ahí fue donde empiezo con las prácticas, de ahí empiezo
Trabajé por primera vez con Fidetur, que era una empresa que se dedicaba a hacer estudios de mercado de factibilidad para nuevos polos de desarrollo turístico. Ok. En fin, ahí voy caminando. Y te puedo decir que un detonante, entré a trabajar cuando salí de la universidad con corresponsales de hoteles. Entonces te digo, corresponsales de hoteles es como el parteaguas, y empiezo yo a trabajar con ellos. Sí. Viene el terremoto y mi marido dice, ya no podemos vivir aquí en México. Fue muy chocante la situación respecto a todo lo que pasó. Y él, precisamente con el MDH, lo invitan a que venga a un blitz, a la zona del Bajío, que venían a ver agencias y todo eso. Y a veces me dice, ya sé dónde vamos a vivir. Ahora dice, ¿dónde vamos a vivir? Y yo, ¿ya está mal? Pero la realidad es que nos íbamos a venir por el negocio que tenía. Mi marido era proveedor de la industria hotelera y entonces manejaba. Él fue el que trajo a México las porciones de jabón, de azúcar y todo eso. Ah, sí, ¿eh? Él fue el que trajo a México todo eso. Entonces, esa empresa fue la que dijimos, nos mudamos y nos venimos a León. Y curiosamente, ya estando en León, la verdad es que yo sentía que me moría del aburrimiento. Yo una parcelada de casa esperando que quiero regresar a María. Sí. Entonces, vi un anuncio en el periódico de que estaban buscando en una agencia de viajes personal. Y bueno, llego y me hacen la entrevista y todo, y no me aceptaron. Va, ¿y eso? Que porque pues no tenía experiencia y que no conocía gente en León. A la clásica. Exacto. Y dije, no, o sea, dije, no. Sobre todo que no conocía gente en León. Sí. Fue muy curioso porque la siguiente vez que yo vi a ese señor agente de viajes que me dijo que no, fue en un evento en el que yo ya era la directora general de Continental. Entonces dije, ¿para qué ver? De lo que te perdiste. Y Sí, pero bueno, está de acuerdo. Entonces, bueno, ahí empieza. Pero en una de las tantas visitas de los amigos de MDH, mire Jorge Cortés, que en ese entonces era el director de venta del Hotel Dorado Pacífico, de Iztapa, y lo dice, ay, represéntenme aquí. ¿Por qué no hacen lo mismo que hacías con corresponsales de hotel? Porque hay muchos hoteles que no tenemos el recurso para poder montar una oficina en León. Y León es una zona estratégica porque te queda cerca a Aguascalientes, te queda cerca a San Luis, te queda cerca. Sí. O sea, todo lo que está alrededor. Dijimos, suena bien. Entonces, así empieza la historia de FPB. Y se llama FPB porque teníamos que mandar 10 nombres a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que nos autorizaran un nombre. Y ya se nos habían acabado las ideas, ¿estás de acuerdo? Entonces, el número 10 se voltea a mi marido y me dice, ponle el número de PB. Dije, ¿por qué es PB? Pues Francisco Puebla Vega. Que dije, mira, el egocéntrico. Pero, curiosamente, al estar en el número 10 de la lista de los nombres, se te autoriza. Ah, sí. Y de ahí empieza la historia de FPB. Y tú vas a decir, ¿por qué FPB? Pues tan fácil, Francisco Puebla Vega. A ver, pero antes de la fundación de FPB, ¿mencionaste Intercontinental o dónde estuviste? No, es que Estuviste en aerolínea. no, pero fue después. Lo que sucede es que es parte de la historia, ¿no? Entonces, hacemos FPB, Sí. Empezamos a representar al Hotel Dorado Pacífico. Uno de los mejores amigos de mi marido era William Davis, que era el director general para Nacional Hotelera. Entonces dice, y porque estás representando a Jorge Cortés y al Dorado Pacífico y a nosotros, entonces nos da la representación de todo Nacional Hotelero. Ok. Se usaban entonces el BTI de Aeroméxico y el BTP de Mexicana, que ninguno de los dos productos existe ya. Sí. Entonces nosotros nos convertimos en la oficina donde confirmábamos todos los hoteles para todos esos paquetes de toda la zona del Bajío con Mexicana y con Aeroméxico. Y así se fueron dando. El vuelo que existía en ese entonces a Tijuana, así están en Mazatlán. Entonces era León, Mazatlán, Tijuana. Sí. Entonces dijimos, bueno, si hay vuelo a Mazatlán, vamos a hacer una representación de allá. Claro. Y se fue Francisco a ¿cómo se llama? Mazatlán, y trajo la representación de muchos hoteles de Mazatlán. Y así empezó la historia. Ya a crecer y a crecer. Una de esas representaciones empieza con Onvisa. Onvisa en su tiempo fue el mejor operador de paquetes a Orlando. Orlando estaba en su boom, sigue siendo un destino padre, pero estaba en un boom, a todo el mundo quería ir a Orlando. John Visa era el mejor operador. Y nos da la representación a nosotros porque vendía mucho en la zona. Sí. Nosotros empezamos a detectar cuáles eran las áreas de oportunidad y hablamos con Onvisa y Onvisa nos da la representación para promover todos sus paquetes que él tenía aquí.
y él trabajaba con Continental Airlines. Los paquetes que hacía era con él. Sí. Entonces, pues se los dice Ferris que bueno, y si hablamos con Continental Airlines a ver qué onda. Hay una figura que tienen las aerolíneas que se llama agente general. No trabajas para la aerolínea, pero la representas y te pagan una comisión por lo que Por donde la mueva. exactamente. Entonces, en vista que ya teníamos esa parte en la parte de OnVisa, hablamos con Continental y nos pusieron a prueba el primer año. O sea, no nos pagaron nada, nos dieron unos boletos de avión para que el marido fuera a ver a sus hijos a Estocolmo. Fue todo lo que... ¿Cómo crees? Entonces, te digo, nos pone a prueba Continental y nos dice, ok, hazlo. Y durante un año estuvimos promoviendo. A nosotros nos servía como imagen y la verdad es que nos servía que ligaran la marca de FPV con OnVisa y con Continental, porque al final de cuentas seguíamos mandando pasajeros a Orlando, entonces estaba perfecto. Hay que tener visibilidad. Exactamente. El segundo año ya nos pagaron comisión por eso, y al tercer año nos dicen, van muy bien, pero como agentes generales necesito que pongan una oficina de Continental Airlines. Uh-huh. Y entonces, en 1990, en mayo, 31 de mayo, por primera vez en la historia de toda la zona del Bajío, existió una oficina de una aerolínea internacional. Ok. Existía Aeroméxico, existía Mexicana, pero nunca había habido ninguna aerolínea internacional en toda el área del Bajío. Entonces, se inauguran las oficinas, empieza a operar ya como oficinas de Continental Airlines. Y cuando iba a entrar Vicente Fox, que al final de cuentas te acuerdas que fue de todo un relajo y que, bueno, están muy chavitos, no sé si se acuerdan, pero... No, bueno, pero sí. o sea, Fue muy mediático. muy mediático. Él sale, o sea, entre él y, ¿cómo se llamaba el otro candidato del ¿Cedillo? Aguirre? Ah, ok. Hay una competencia y eso, total que se nulifican las elecciones y entra como gobernador interino, Carlos Medina. Ah, sí. Entonces, pero Una Fox presencia. ya había estado viendo qué se podía hacer y nos contacta como Continental Airlines y dice, yo quiero un vuelo de Continental Airlines, que venga a León. Okay. Él empezó los trabajos ahí en la oficina y todo, empezamos a hacer las conexiones pertinentes, vino el vicepresidente de Continental a la zona, trajimos a todo y otra vez, por primera vez en la historia de toda el área del Bajío, empezó a volar una línea aérea internacional el 1 de junio de 1992. Y fíjate que para esos años y hasta la fecha creo que sigue vigente, habla del potencial que tiene esta zona. Claro que sí, por supuesto que tenía mucho potencial, entonces fue muy padre porque el vuelo inaugural se hizo, o sea, Carlos Medina se va a Houston y él llega en el primer vuelo que aterriza y corta el listón bajando la puerta. Okay. Y venía con toda una misión comercial que estuvo en Guanajuato y en San Miguel y operadores mayoristas y todo eso. Y arranca por primera vez el vuelo. Continental en esa fecha estaba en lo que le llaman en Estados Unidos el capítulo 11, que es como una especie de quiebra preventiva que te limita en cuestión de pago de proveedores y todo, pero no te limita a seguir operando. Entonces, eso impedía que Continental tuviera personal propio. Okay. Entonces, nosotros como agentes generales, y que fuimos los que hicimos toda la estrategia para traer el vuelo, sí, estuvimos operando al personal de tierra, al personal de aeropuerto, al personal de oficinas, todo era mi personal. Órale. Solamente la única persona empleada de Continental era el gerente del aeropuerto, porque Sí. la norma así lo pedía. Y así estuvimos operando hasta 1994, cuando cambia el presidente a nivel mundial de Continental Airlines, un señor que venía de Boeing, hace una reestructura completa y empieza una evolución de Continental. Entonces se dan cuenta que hay un puntito por ahí en el plano de México que tiene 2 vuelos diarios y que hay una señora Puebla que es la que se encarga de todo el rollo. Sí. ¿Por qué soy yo? Porque el vuelo empieza el 1 de junio y mi marido tiene la brillante idea del 9 de agosto morirse y me dejó sola. Válgame, no puede ser. Entonces, Panchito Puebla se fue a vivir a otro lado y Blanca se quedó con toda la responsabilidad. Ok. Entonces, tenía yo a la operadora de FPV, tenía a la operadora del personal de aeropuerto y tenía a la oficina de Continental. Estaba medio loquita, pero bueno, ahí pudimos sacarlo adelante. Entonces, de repente dicen, pues hay una señora Puebla que es la que se hace cargo de toda la operación del vuelo
y necesitamos, y además es un vuelo rentable, porque la verdad ya no teníamos uno, teníamos 2 vuelos diarios, de que había sido muy rentable. Ok. Entonces, hablan conmigo y me dicen, ya vamos a quitar la agencia general. Dije, pues, ¿y qué haces? Dije, no, pues está bien. Dice, pero queremos que te quedes como directora general. Ya no puedes ser tu empresa, pero te quedas tú como directora general, y si tú aceptas quedarte como directora general, todo el personal que tienes que trabaja para Continental Airlines, nosotros lo absorbemos y nadie pierde su trabajo. Ok. O sea, no había de otra, ¿estás de acuerdo? Sí, era tomarlo. O sea, era tomarlo. Sí. Entonces, no te podías quedar en blanco así de pronto. y que todo el personal se fuera, Sí. era injusto porque habían trabajado. O sea, ya tenían 2 años trabajando y la operación y todo había salido gracias al trabajo de todos. Claro. Entonces, es cuando empieza digamos que mi gestión como directora general de Continental Airlines. Ok. Entonces, ya trabajo para Continental Airlines. Oficialmente, les digo que era chistoso porque fui el primer puesto heredado en la historia de Continental, porque yo nunca pasé por recursos humanos. A mí nunca me entrevistaron y nunca me seleccionaron. Ahora sí que se fue mi marido, me quedé cubriéndolo. Y después de eso, se va a la quiebra y me quedo cubriéndolo. Entonces, así fue. Es muy raro, ¿eh? Pues, sí. O sea, nunca había habido un caso así, pero bueno, pues creo que no lo hice tan mal que ahí me quedé. Entonces, ya salgo yo de la operadora de viajes se la quedan a cargo mis hermanos, y yo empiezo todo lo que se tenía que hacer con Continental Airlines. Ok. Fui la directora general para todo lo que es el área del Bajío, pero también me tocó ser la directora de aperturas. Entonces, me tocó abrir Veracruz, me tocó abrir Tampico, me tocó abrir Mérida, me tocó abrir Torreón, me tocó abrir Chihuahua, me tocó abrir Morelia, me tocó abrir Aguascalientes. O sea, yo iba y entrenaba a los nuevos gerentes. Ok. Entonces, o sea, ¿Sí dormías? A ver, pausa. ¿Sí dormía? y la verdad es que me gustaba mucho lo que hacía, siendo sincera, me gustaba mucho. Tenía una conexión muy, muy fuerte con el director general, con Marcel Seriés, Sí. que él creía mucho en las mujeres. O sea, no sabes qué buena onda. Pasa todo esto, Ujú. y después se viene lo de las Torres Gemelas. Ok. Entonces, ya Marcel Seriés había salido, y esto no me da pena decirlo al aire, pero el director que llegó era misógino y no quería a las mujeres para nada. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Entonces, este tipo se estacionan los aviones en las Torres Gemelas, donde no deberían de estacionarse, Sí. y sí fue una crisis. Creo que fue la crisis mundial más fuerte que tuvieron las aerolíneas. O sea, nunca en la historia se había visto algo así. Sí. Hubo aerolíneas que desaparecieron. Hubo como que Swissair. replantearse muchas cosas. Entonces, el día que ocurre, Sí. 25 días después, 20,000 empleados de Continental estaban fuera. Teníamos nosotros, por ejemplo, el centro de reservaciones de Denver, que tenía 8,000 personas, se cerró de un día para otro. Así de plano. Así de plano. Joder. Teníamos un centro de capacitación en Houston, la cosa más hermosa que te puedes imaginar, y donde nosotros nos capacitaron de todo lo que puedas darte una idea, y se cerró de un día para otro, y todo ese personal se fue. Entonces le dicen a Carlos que tiene que reducir el número de directores de estaciones, y vamos a tener que... Y entonces lo que empezó a tachar fueron todas las mujeres. Sí. Y lo que dijo es que él había decidido que se quedaran los señores porque eran los que mantenían su casa. Pero todas las mujeres que salíamos éramos el sostén de nuestra casa. Pero dices, bueno, pues, ¿qué te queda? Sí. Entonces, salgo de Continental, regreso a FPV a empezar a manejar otra vez las cosas. Pero la verdad es que yo no hacía falta en FPV. O sea, mis hermanos lo llevaban muy bien. Y entonces, de repente, empecé a buscar cuál era un área de oportunidad que podría ser que yo, al integrarme, hiciera cosas distintas. O sea, no tenía caso que siguiera exactamente con la misma. Claro. Qué flojera, ¿no? Claro. Entonces, yo, cuando estaba en Continental, formé parte del primer buró de convenciones que existió en León. Ok. O sea, la OCB de León, yo soy parte de la estructura de fundación de la OCB. ¿Y qué nos dedicamos? A traer eventos a León. O sea, que León fuera. Una de las cosas que me tocó, yo soy de las iniciadoras del Festival del Globo, de generar la idea del Festival del Globo. Estuvimos viendo cómo lo podíamos hacer. Y entonces eran del tipo de proyectos en los que me metía, pero yo como Continental. Sí. Entonces, cuando salgo, les digo, no hay un operador de eventos. No hay alguien que realmente sepa operar los eventos. Y dentro de lo que yo hacía en Continental, era coordinar todos los eventos de cuando abríamos un nuevo vuelo, del posicionamiento de marca de la aerolínea en las distintas ciudades, Claro. todo. Pues era mi pan nuestro de cada día. Sí. Entonces decido abrir en FPV la división de eventos.
Eso es todo. Y ahí empieza todo lo que... Y fuimos, así como fuimos el primer operador que existió en toda el área del Bajío, Sí. fuimos el primer organizador de eventos que existió en todo el área del Bajío. Órale. Le digo, mucho orgullo, siempre hemos... Después nos han seguido muchos, pero bueno, yo sé que algunos por ahí dicen, a ver, ¿ahora qué se le ocurre a Blanca para ver qué hacemos? Pues bueno, se me van a seguir ocurriendo. Sí, El chiste es traerlos en joda, ¿verdad? Pues para sí. que cuando menos, si no saben crear, pues cuando menos que copien y copien bien. Claro. Entonces, O que lo intenten hacer. o que lo intenten hacer, ¿no? Entonces, a mí no me preocupa. La verdad es que me dicen, oye, es que, ¿cómo es posible que acabas de hacer algo y ya está haciendo tu competencia algo igual? Dales chance, señal de que lo estoy haciendo bien. Sí. Pues no tengo problema, la verdad, puedo seguir creando lo que se quiera. Entonces, hago la división de eventos y ahí es donde empezamos al desarrollo de todo lo que tiene que ver con eventos. Y hoy FPV tiene esas dos divisiones. O sea, tengo la división de la operadora, donde manejamos pues todos los viajes, lo normal, tanto en México como cualquier parte del mundo, y tenemos la división de producción de eventos. Ok. ¿Alguno de los eventos más importantes que te haya gustado desarrollar? Pues mira, es que es tan variado, Sí. pero te puedo decir, el más grande, donde hemos tenido que controlar más gente, que fueron 90,000 personas, fueron los desfiles de la Feria de León. Ok. O sea, desde generar el concepto, durante 7 años hicimos todos los desfiles de la Feria de León y nosotros generábamos el concepto, mandábamos a hacer los carros, veíamos la logística para controlar a las promedio 90,000 personas que según las estadísticas de la feria veían el desfile por la calle y todo eso lo hacíamos nosotros. Ok. Eventos distintos, le creamos a Infonavit el Foro Internacional de Vivienda Sustentable, que fue un proyecto que en la época de Borrás, cuando estaba Borrás como director general del Infonavit, creyó mucho en traer información de otros países. Entonces ahí me tocó a mí ir a hacer cosas en Colombia, en Perú, en Chile, en Brasil, y a traer todo lo que se estaba haciendo en cuestión de vivienda con Latinoamérica y traerlo y hacerlo acá. Y hacíamos un foro general donde venían todos los constructores del país o donde se hacían encuentros muy interesantes. Y trayendo personajes como a Mohamed Yunus, que él fue el que generó toda una estructura distinta en Bangladesh y en toda esa zona sobre cómo hacer vivienda digna para la gente de pocos recursos. Entonces fue un proyecto muy interesante. Ellos venían a aprender de México. Intercambiábamos. Ok. Porque había proyectos, te puedo decir, en Colombia, es que no me acuerdo cómo se llama ese proyecto, pero era un proyecto de hacer una ciudad satélite porque Bogotá estaba saturado por tanto tráfico y ellos hacen a las afueras, creo que se llama Bucaramanga, algo así, donde desarrollan en conjunto muchas constructoras, distintos tipos de construcción, hicieron un terreno inmenso, gigantesco, donde pusieron escuelas, universidades, centros comerciales, todo, hacer como una especie de pequeña ciudad que permitiera que la gente no tuviera que desplazarse hasta el centro de Bogotá Sí, es Bucaramanga. para que pudieran ir y venir. O sea, Sí. tú podías hacer tu vida ahí Sí. perfectamente, tus hijos tenían escuela de todos los niveles y demás. Entonces, ese proyecto fue muy interesante y se trajo aquí a que ellos platicaran cómo lo habían desarrollado. Ok. También casos que eran complejos, como Panamá, que tenía las famosas ciudades dormitorio, que decía yo, ¡qué feo! Y estuve ahí viviendo eso y nos enseñaron cómo estaba, porque tú llegas a Panamá y son edificios, o sea, rascacielos impresionantes de lo que es el centro de Panamá. Sí. Pero la gente que tiene que trabajar en Panamá no tiene dónde vivir, entonces tienen lo que le llaman las ciudades dormitorio, que en promedio hacen 2 horas para llegar todos los días a su trabajo y a la escuela. Entonces ellos has visto cómo adaptaban sus vehículos para traer literalmente medio dormidos a los niños porque salían de madrugada para irlos a dejar a la escuela y realmente eran ciudades dormitorio porque la gente llegaba a dormir y a los días regresar. Nada, puro trabajo. Sí. Entonces fue ese proyecto me encantó. Después, o sea, hemos hecho, de los que me divierto mucho fue cuando nos ponen a licitar los laboratorios médicos porque ahí sí podemos hacer cada locura. Me encanta hacer ese tipo de proyectos, sobre todo cuando te ponen a retar. Entonces, hace 1 año y medio, de repente nos mandan una convocatoria de que iban a presentar un nuevo medicamento para el cuidado de la osteoporosis y que era así súper innovador. Entonces íbamos a llevar a los 250 ginecólogos más afamados de México. Y se trataba de hacer un evento que fuera diferente para que todos quisieran ir, porque los laboratorios médicos hacen muchísimos eventos, entonces hay que hacer
algo en el que el doctor sí quiera ir, Sí. porque a pesar de que les pagamos todo, literal, todo, hay doctores que dicen, no me interesa. Entonces, el reto es cómo hacer algo que sea completamente diferente para que digan, no sé qué están inventando, pero quiero ir. Sí, que sea atractivo, ¿no? Exacto. Que los Entonces, enganche. que eso es lo que te platicaba, o sea, tenemos que generar conceptos para que la gente diga, yo no me puedo perder eso. Sí. Entonces, lo que hicimos fue, el reto era huesos. Y entonces ahí nos tienes, amo a San Google. Es mi santo más adorado, ¿qué te digo? Entonces, métete a buscar qué hay y de repente encontramos que hay el laboratorio de huesos más grande de toda Latinoamérica, está en Saltillo. ¿Ah, sí? Pero de huesos especiales, porque son huesos de dinosaurio. Órale. Y los dinosaurios también tenían osteoporosis. Órale. Entonces nos lanzamos a Saltillo A investigar. a investigar. Llegamos, A empaparte del tema. sí, y llegamos con el Museo del Desierto. Ajá. O sea, qué personas más maravillosas. O sea, toda la gente en Saltillo, súper, tú llegas a Saltillo y son dinosaurios, 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 dinosaurios. Es más, su programa actual de promoción se llama Vinos y Dinos. La mezcla de los vinos, porque bueno, en Coahuila ahí Claro. tienes a Parras, que es uno de los viñedos más importantes que tiene el país y de más tradición, Sí. pero hicieron ese programa de vinos y dinos, y lo cual sonaba perfecto. Entonces ya llegamos al museo, platicamos con ellos y poco faltó para que nos pusieran una alfombra roja. Entonces dijimos, sí, aquí es. Y entonces hicimos toda una experiencia que se llamó Osteoporosis Experience. Mm. Y el Osteoporosis Experience te invitaba a que fueras a estar en un evento donde ibas a estar inmerso entre dinosaurios. Entonces, desde que llegabas al aeropuerto te recibía un señor como el de Jurassic Park, como el viejito Jurassic Park, Sí, sí, sí. con su gorro, con su traje tal cual, como si estuvieras ahí, y con un niño que traía un dinosaurio aquí y que te saludaba como si fuera un bebé dinosaurio. Ujú. Y luego ya llegabas al hotel y en la recepción tenía un T-Rex rugiendo y lo tenía disque medio contenido para que no te fuera a hacer nada, y ahí te registrabas y tenía huesos en el lobby del hotel y todo. Y te daba un chaleco, como los que salen como si fueras explorador, con tu sombrero así de explorador. Sí. La pluma obviamente era una columna vertebral de un huesito, el cuaderno y todo, y listo. Y luego ya en el museo, al día siguiente, pues tenías un escenario que parecía como una cueva de la época de las cavernas. Tenía yo 2 dinosaurios. Una de las conferencias que hicimos, obviamente las conferencias iban dirigidas a ginecología, porque Sí. ese era nuestro motivo, y a ver cómo podían estar de la osteoporosis, pero la conferencia de cierre fue de un paleontólogo, donde les contó toda la historia, donde vio, o sea, cómo eran los huesos, de qué manera ellos han descubierto, porque yo no sabía hasta ese día, que hay varios dinosaurios que solamente existieron en México, que son ¿Ah, sí? originarios de México, Ok. y que tienen su nombre como mexicano. No me acuerdo porque están bien complicados los nombres. Sí, 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 claro. Entonces, y después de eso, los metieron al estudio y los metieron al laboratorio. Entonces, de repente, decían, estira las manos y te ponían un hueso de 74 millones de años, un fémur de un dinosaurio, que además pesaba un chorro, pero que decías tú, como que mi cabeza, o sea, es difícil que yo piense que esto tiene 74 millones de años. Sí, ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, sí. Pero muy interesante, porque además el paleontólogo ama lo que hace y entonces te cuento un cuento maravilloso. Después de eso nos íbamos a un patio que tenían ahí en el museo donde comimos, pero el museo tiene la parte muerta, por así decirlo, de la exhibición, pero tiene un medio zoológico donde han rescatado a las especies del desierto y donde les mandan a ellos eso. Entonces tienen un espacio donde tienen osos súper divertidos, pero además son tan listos que han encontrado que para que se emocionen con la gente le ponen un poco de miel a los cristales. Entonces, cuando pasa la gente, ves que vienen los osos y te hacen y te sacan la lengua y te están comiendo la miel, pero tú sientes que te están saludando y a todo. Sí. Entonces, la verdad es que esos son el tipo de eventos que nosotros hacemos. O sea, conceptualizamos. Gracias a ese, ganamos un Aspic de oro, que son al concurso que entramos nosotros. Sí, me imagino, es que se escucha súper interesante desde lo de la pluma que dijiste, quien te recibe al llegar. Entonces, Wow, es todo un concepto. Sí, Entonces, a eso es a lo que nos dedicamos. O sea, el área de eventos ha tratado de ver cómo sí hacemos eventos de otra manera. Y también buscamos, cuando tenemos congresos que son como muy serios, donde no podemos jugar con este tipo de cosas, sí. ver la posibilidad de que sean sustentables.
O sea, porque en la manera que tú haces que un evento sea sustentable, de esa manera le das más permanencia. Entonces hacemos estudios, tenemos un evento que hacemos hace más de 20 años, que es el Congreso de Mantenimiento, y encontramos que Monterrey era el lugar ideal. Entonces ya tenemos como muy conjuntado que se hace siempre en las mismas fechas, en las mismas sedes y demás, y esto nos ha permitido que hoy ese evento ya se haga en Chile, ya lo hacemos en Perú, y si Dios quiere el año que entra lanzamos la edición Colombia. Entonces, en esto del mundo de los eventos, a mí me apasiona porque te diviertes. Sí, nos Porque queda no tienes claro. ni un solo día igual a otro, Sí, porque siempre puedes estar viendo qué haces. son cosas nuevas, ¿no? Nuevas, Constantemente, nuevas, innovar. Y además la gente se las cree. Sí, Entonces, te puedo decir que ahora un laboratorio médico nos contrató este año, toda la división de ginecología, y este año se llama Un Año de Película. Y así lo hemos estado haciendo. Entonces, cada uno de los eventos que hacemos, de los distintos medicamentos que se presentan, tienen que ver con una película. ok. Excelente. Entonces ya me has visto que andaba yo vestida de monja, porque uno tiene que ver con las monjas, y dijimos como tipo de convento. Entonces, eso es lo que yo creo que lleva a que hoy en día los eventos sean completamente diferentes. Sí, Tenemos que evolucionar y tenemos que estar metidos en eso, porque ya a la gente no le gusta como lo estático. sí. Y sí es cierto, y tenemos que ser conscientes que cuando haces un congreso, sobre todo médico, es porque tienes que actualizar a la gente y les tienes que dar determinados puntos para que vuelvan a recertificarse y todo. Eso es un hecho, pero no está peleado con que puedas hacerlo de manera tal que la gente diga, no me lo puedo perder, tuve una experiencia memorable y la pasé muy bien. Sí, ¿y cuándo es el siguiente, no? ¿Cuándo va a estar otra vez? Porque quiero ir. Tan es el de los dinosaurios, tan nos fue bien, que hubo muchas quejas de algunos doctores de por qué no los habían invitado y que ya les dijeron que no sé qué, Ah, sí, y lo repetimos. sí. Se volvió a hacer. Sonó bastante. Sonó y se volvió a hacer. Qué se padre. repitió. Y eso nos dio mucho gusto porque, bueno, no era la idea, era un evento único Claro. y se tuvo que repetir al año siguiente. Y dices tú, bueno, está bien, porque les gusta el concepto de lo que estamos haciendo. Entonces, puede ser tan animado, tan profesional así de guía, pero al final lo que buscamos es que el evento siempre deje algo. Sí. Entonces, pues esa es la parte que yo desarrollé dentro de FPB. Y la otra que te platicaba, también tenemos lo que es el desarrollo del Centro de Capacitación para Agentes de Viajes. Porque yo estoy convencida que, así como mucha gente dice que las agencias de viajes están en peligro de extinción, sí lo creo, firmemente creo que las agencias de viajes están en peligro de extinción si siguen sobre el mismo modelo de negocios que existe actualmente. Eso me gusta hacer siempre énfasis en eso porque nuestros amigos, colegas, agentes de viajes muchas veces están casados con las ideas y es bien difícil que salgan de ese modelo. Vamos a poner un ejemplo bien claro. Llega el 2020 con el bicho, ¿no? Vamos a ponerle así para que no nos vayan a censurar. Entonces llega llega el tema de la contingencia sanitaria y muchas personas no sabían cómo tener una videollamada. ¿No? No sabían capacitarse. Cuando estarás de acuerdo que llevamos años con capacitaciones online. O sea, ¿cómo puede ser? ¿Quién te checaba los correos? Pues, ¿a dónde te llegaba la información? ¿Cómo le haces? En las expos pasadas que estuve con Expo Mayoristas, o sea, muchas veces llegaban con sus maletas y todo. O sea, sigue siendo ese modelo de me tengo que llenar de publicidad y tengo que poner un montón de, oye, a lo mejor búscale, tienes que ver por redes, tienes que ver cómo le haces, cuál es a lo mejor el menor coste en que no tengas que invertirle tanto, y siguen en esos modelos de no querer actualizarse. La forma de venta también sigue siendo inclusive muy agresiva en el hecho de, es que yo lo quiero así y así lo tengo que hacer. Y tú les pones como nuevas actualizaciones y no las quieren. Se vuelve muy interesante. ¿Tú cómo lo has visto? Mira, yo te digo, yo creo firmemente eso de la maletita de Expo. O sea, me acuerdo cuando íbamos a hablar. O sea, es más, te empacaban después. Entrabas ya con un carrito de súper literal, de todos los folletos, todo. Y mucho tiempo después, tú pasabas por las agencias de viajes y la maleta o la caja seguía ahí. Y nunca la habían vaciado. Sí. Nunca habían sacado todo el tilichero que se habían traído, salvo la pluma, la gorra o cualquier cosa de regalito que te dieran. Entonces, te digo, sí es un hecho que las agencias de viajes están en peligro de extinción con el modelo de negocios antiguo. Es un hecho. Sí. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente el mercado está pidiendo algo. Sí. ¿Qué es lo que tiene de potencial?
es que modifica. Si quieres dejarle agencia de viajes, yo les digo, conviértete en un consultor de viajes. Sí. Hay cosas que a pesar de que yo amo a San Google con todo mi corazón, no te va a solucionar. Sí. No te va a solucionar y que necesitas de un agente de viajes profesional para que te aterrice exactamente lo que tú quieres en tu viaje y te pueda dar justo y personalizado lo que tú tienes en mente. Exacto. Y yo les puedo asegurar que si eso hacen dentro de su agencia de viajes, su cliente jamás los va a cambiar. Y fíjate, Blanca, que me da mucho gusto escuchar eso porque en este tiempo que yo he platicado con colegas, porque nos reunimos colegas en desayunos y todo esto, hablar de innovación y hablar de cambios es muy interesante, pero esto que tú dijiste, oye, ¿por qué no te llamas consultor de viajes? Es muy interesante, porque cuando yo o me presento con alguna persona nueva o algo así, y, hola, ¿qué tal? Soy David, esto y lo otro, y fíjate que tengo una agencia, y en cuanto escuchan agencia de viajes, lo primero que dicen, y estoy casi seguro que los demás colegas lo pueden corroborar, cuando dices agencia de viajes, les brinca promociones, Cancún, esto y lo otro, cuando en realidad el turismo, los viajes van más allá, es el lugar, la experiencia, lo que los agentes nos capacitamos, lo que hacemos por enseñarle a las personas que tengan una experiencia distinta. O sea, sí es cierto que puedes comprarlo por internet, claro que sí, yo creo que todos lo hemos hecho. El problema es qué de esa experiencia en realidad disfrutaste, porque oye, si vas a estar con el estrés, oye, si vas a estar con esto, con lo otro, si a lo mejor no leíste las letras chiquitas como siempre pasa y todo esto, el internet tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Así como nos llena de información, nos llena de desinformación. Platicaba con Fátima Castellanos la vez pasada de las páginas de reseñas, ¿no? Cómo atacan a los hoteles, cuando en realidad hay personas que a lo mejor no era ni siquiera el mercado meta del hotel, ¿sabes? Hay también categorías distintas, ¿no? A veces yo traigo 100 pesos y quiero gastar 5,000 pesos, pues oye, pues no estamos preparados para eso. Y a veces la reseña de no me gustó esto, y es que no tiene esto, y es que no tiene esto. Y hay gente que se queda igualmente, vamos a llamarlo así, resentida, y se encaja con eso, y entonces el hotel ya es malo. Y no es cierto, o sea, simplemente no viste para que a lo mejor no era lo que tú buscabas en realidad, ¿no? ¿Tú qué opinas de ese aspecto para nuestros amigos de viajes en el tema de FPV? En el tema de capacitaciones, ¿qué es lo que tienen ustedes para ellos? Mira, yo esa es una de las razones por las que generé el Centro de Capacitación para Agentes de Viajes, porque yo creo que en la medida que nosotros conozcamos más, podemos dar distintos servicios. Claro. Te digo, sí, con el modelo podemos estar extinguidos. Si nos conceptualizamos como consultores y de que podemos ir más allá, podemos lograr muchas cosas. Y te doy un ejemplo. Estaba yo en una clase en la maestría, y de repente un compañero, yo hablando de lo que eran los viajes y todo, me dice, ay no, Blanca, tus agencias de viajes no sirven para nada. Y yo, o sea, tampoco, ¿eh? Ahora sí que como sí, mamá, calma, 2 rayitas menos. Me dice, es que es en serio. Él es el director de marketing de una empresa transnacional muy importante. Ok. Y que me dice, ellos tienen su base en Culiacán. Él venía a tomar la maestría que estábamos tomando nosotros acá, porque era la única en el país y era en innovación. Entonces dijo, me vengo. Tengo yo un grupo, son 20 personas súper importantes a las que nosotros tenemos que llevar a París. Sí. A una visita de inspección especializada, pero que en la que queremos mezclar también pues el hecho que disfruten París y demás. Entonces, le hablé a 3 de las supuestas mejores agencias de Culiacán. Ok. Ok, perfecto. Y les dije que si me podían vender 20 boletos de avión a París, y todas dijeron que sí, sin ninguna excepción. Pues claro, 20 boletos a París, y además querían en el Ritz-Carlton hospedarlos. Vale. O sea, era una lana. Sí, ok, sí. Mientras fue eso, no hubo problema. Entonces, empezaban los retos. Estas 20 personas están en distintas partes del país. Sí. Necesito que coordines que todos los vuelos de los distintos lugares del país caigan en un promedio de no más de 3 horas de espera en el aeropuerto de la Ciudad de México. Que me consigas pases VIP para entrar a un salón Premier. Tú dime a cuál y nosotros lo pagamos. Sí. Que obviamente todos se vayan a París en el mismo vuelo. Llegando a París, queremos que solamente sean limusinas las que los lleven al hotel. Ok. Necesito en el hotel un salón con tales características donde queremos que les monten esto y esto. Después de eso, necesito una transportación porque vamos a ir a ver a los alrededores del país estas empresas. O sea,
era un itinerario muy especializado porque al final de cuentas era una mini misión comercial, si tú lo quieres ver así. Sí. Cuando empezó él con eso, Ahí se puso bueno ninguna el tema. agencia le contestó. Claro. Y le decía, ¿ya usted le contestó? Sí, en eso estamos. No, es que nosotros no damos esos servicios. Una sí fue sincera y le dijo, no damos esos servicios. Dice, al final de cuentas, yo lo hice. Ujú. O sea, no es imposible hacerlo. Yo sabía que quería en la noche, dice, nomás que había días en que terminé a las 3 de la mañana, Sí. porque bueno, obviamente a mí en París me funcionaba, pero aquí yo ya me estaba muriendo de sueño. Sí. Dice, si una agencia de viajes me hubiera dicho, te cobro 100,000 pesos por coordinarte todo eso, se los hubiera pagado. Pero no hubo ninguna agencia que se aventara a hacer eso. Ahí está lo interesante. Entonces, lo que necesita la industria actualmente no es que le vendas un boleto barato. Sí. Tuve un día me pidieron que fuera a dar una asesoría a una agencia, porque soy abierta a ir a dar asesorías a las agencias. Si me invitan, con mucho gusto, y les ayudo a hacer su plan de marketing y todo. Y entonces me dice, Blanca, yo lo que necesito es que nos ayudes a no vender barato. Ah, órale. Vamos a buscar ¿a qué le llamas tú vender barato? Y estaba yo ahí platicando con la persona y de repente entró un cliente y le dice, oiga, ¿tiene paquetes a Vallarta? Sí, claro, tenemos unos bien baratos. Va. Dije, Error. Entonces, ¿cómo no quieres vender barato Si ya le tu estás speech diciendo. de entrada es, tengo algo bien barato? Claro. Entonces, y obviamente cuando me dicen, no, es que cada vez hay más competencia y agencias de viajes que ni oficina tienen y demás rollo. Claro, por supuesto. Sí. Pero obviamente si yo me voy a poner a competir por tarifa y por darles el paquete más barato, pues obviamente la competencia es muy cañona. Claro. A que si yo le digo, ok, sí señor, va a Vallarta, ¿con quién va? Sí. ¿Cuál es su objetivo del viaje? Correcto. ¿Cuántos días quiere estar allá? Sí. ¿Cuál es en sus últimas vacaciones, a qué hotel fue? ¿Cuál es el hotel de sus sueños? Haga de cuenta que yo soy Santo Claus y dígame todo lo que quisiera de su viaje. Y entonces, realmente empiezo a ofrecerle algo personalizado. Claro. Si me dices, es que ¿sabes qué? Llevo un bebé. Ahora, es nuestro primer viaje después de que nació el bebé. Yo sé que mi esposa está súper cansada y quiero salir un poco del esquema. ¿A qué hotel lo mando? Claro. ¿Dónde lo acomodo? ¿Dónde lo acomodo? Sí, claro. Y entonces de repente dices, a ver, acuérdame cuando fui a los FAMS, ¿a qué lugar los puedo mandar? Ya sé. Sé que hay un hotel en Vallarta que tiene un club de niños donde reciben bebés desde los 3 meses. Sí. Y donde puedes dejarlo por horas ahí. Sí. Y el club de bebés es la cosa más espectacular que te puedas imaginar. Sí. Lo más lindo del mundo. Claro. Y entonces, tú puedes decidir en ese momento si te vas con tu esposa a la playa a ver para enfrente, a dormirte al cuarto o a hacer lo que se te dé la gana. Sí. Y tú vas a regresar y tu bebé está bien cuidado, en un ambiente fresco, agradable, y después te metes a la alberca con él. Sí. Si tú le vendes ese paquete a tu cliente, va a regresar y te va a amar. Sí. A que si le dices, no, hombre, mire, este hotel está bien barato, este hotel está bien barato, esto es lo que es. Y ni siquiera tienen servicio de babysitter. Claro. Entonces, ese es el error. Entonces, ¿cuál es el asunto? O sea, la señora no fue a descansar. No. O cuando me dicen, no, es que venden un hotel que tenga cocineta y todo el rollo. A ver, ¿cuál es el objetivo? ¿Que la señora vaya a guisar también? Sí. Aún en las vacaciones, por Dios. Claro. Entonces, lo que hemos perdido es que no nos metemos a ver qué necesita la gente que tengo enfrente. Sí. Ese puede ser el éxito. Y a veces, mi socio es vaciado con el que trabajo en todo lo que es la creación de eventos, porque dice que la gente no sabe lo que necesita hasta que no le dices tú que necesita. Sí, claro. Y yo sí lo tomo muy en cuenta. O sea, oigo a la gente. Dime qué quieres. Cuando me dicen las agencias de viajes, no vengo internacional porque me da pánico. Ok, ¿qué vamos a hacer para quitarte el pánico? Y yo te echo la mano. Sí. Sentémonos, ¿a dónde te gustaría? Y entonces empezamos a trabajar sobre esa base de cómo te digo a ti que vendas. Y es que no me quiero arriesgar. Le dije, ¿y sacas grupos en México? Sí. ¿Y por qué a Estados Unidos o a otra parte en el extranjero? Es que son dólares. Ay, hijo, pues la única diferencia es que son dólares, pero de todos modos lo pagas en pesos. Sí, salió. Entonces, es una visión y un querer hacer un cambio.
También es cierto que de repente nos topamos con agencias que te dicen, es que tengo 30 años en esto y siempre me ha funcionado. Sí, a mí nadie me va a enseñar. A mí nadie me va a enseñar porque yo, ok, yo respeto, pero dime si lo que vendes hoy es igual a lo que vendías antes. Claro. Y te lo digo con pleno conocimiento de causa y con todos los años que tengo ya en el medio y de todo el tiempo y de todas las agencias que he conocido. Hoy en día te puedo decir que yo no conozco una agencia de viajes que pueda ser líder de todo el Bajío. Está cañón. Que digas, esta es la agencia. Y antes sí existía. Yo me reunía con Aeroméxico, con Taesa, con Mexicana, con American Airlines, con todos y decíamos, ¿cuál es tu agencia más importante? Y normalmente coincidíamos. Ok. Y había la agencia más importante de todos los estados que manejábamos todos. Sí. Hoy en día eso ya no existe. Se ha diluido y cada uno tiene su mercado. Pero le digo, ¿eso qué es lo que nos da? Áreas de oportunidad. Claro, por supuesto. Entonces, tú no necesitas ser el mejor agente de viajes en todo. Puedes ser el mejor agente de viajes de grupos. Yo me especializo en sacar grupos y a la playa. Sí. Ok, Bodas. yo me especializo en bodas. Pero hay mucha diferencia en decir que tú eres un agente de viajes que vende bodas a que soy un agente de viajes que vende paquetes de bodas. Ahí hay un mundo de diferencia, Un muro grande. pero grandote. Sí. Entonces, porque te habla y te dice, tienes un paquete de bodas y si el hotel ya te da supuestamente todo armado. A ver, hijo, ¿realmente estás haciendo la función de un wedding planner o estás haciendo la función de un vendedor de hotel? Sí. Ahí está el tema interesante. Y ahí es donde está la diferencia. Sí. Y, Entonces- y los costos, por supuesto. Claro. El cómo le golpea al cliente esa diferencia. Claro, Uno y otro. porque además en la parte de las bodas Sí. es un hecho que de repente la gente en su cabecita dijo, yo me caso en la playa, compro un paquete de boda y todos mis invitados me van a ayudar a pagar la boda. Sí. Graso error. No necesariamente eso ocurre. Así es. Y el wedding planner del hotel no es un wedding planner, es una persona de grupos que normalmente te atiende, te va a dar el servicio y listo. Y a veces ni en la boda se aparece. Sí, ¿no? No. Entonces, y les digo a la agencia, bueno, ¿y tú vas a la boda? No, ¿yo para qué ya les vendí la boda? No, hijo, pues entonces no estás vendiendo una boda. Una boda es algo más que vender un paquete de un grupo, Sí. porque tiene muchas implicaciones y que ni siquiera te pones a pensar exactamente la experiencia que van a vivir los pasajeros para decirle cuál es el hotel más adecuado para la boda. O sea, yo he visto bodas en la playa en la que están los novios ahí en plena oración enfrente de la capilla. del gazebo que le ponen ahí en la playa y todo el rollo. Y al lado está una señora revolcada en arena y un chico berreando y todo el rollo. ¿Y esa es tu ceremonia de bodas? ¿Lo puedes impedir? No. No. Entonces, si eso es lo que quiero y eso es lo que estoy dispuesto a pagar, padre, te aplaudo. Pero si tú quieres una experiencia distinta, hay muchísimos lugares en las playas donde puedes hacer una experiencia distinta y que inclusive se la puedes exigir al hotel. Es decir, quiero algo diferente. Entonces, especialízate en algo. Métete a capacitarte más. Hoy en día te puedes inscribir en internet. Hay no sé cuántos periódicos donde está toda la información que viene, donde están las tendencias, donde puedes ver qué es lo que se está usando, donde puedes ver los programas que tenga gobierno, donde puedes ver qué pasa con las aerolíneas. Todo eso lo puedes hacer. Y yo siempre les digo, regálate 20 minutos al día. No más, no te estoy pidiendo más. Y métete a eso. Y lee cuando menos qué está pasando. Y de ahí es donde nace las capacitaciones de FPV. Exacto. O sea, mira, yo empecé con la creación de esto. Ya daba cursos, pero en el 2020 dije, nos vamos a estar picando los ojos. Sí. Vamos a hacer algo de provecho. Claro. Vamos a tratar de capacitarnos para que cuando salgamos de esto, estemos comunicados, pero además veamos qué otras cosas podemos hacer. Entonces, de ahí empezó, generé todo un diplomado en ventas, en mercadotecnia y ventas, otro de planeación estratégica. O sea, trato de darles armas de lo que yo he vivido a lo largo de estos 43 años ya metida en el medio turístico, para que tú lo veas y tomes lo que a ti te sirva. O sea, yo no sé qué te sirva a ti en tu mercado. Claro. Lo que sí sé es que te puedo dar la información general. Y también que si a una agencia de viajes me habla y le puedes preguntar a la que quiere y me dice, Blanca, no entendí, o cómo ves, me vienes a visitar y me dices qué hacer, y yo voy con las agencias de viajes y me siento y les digo, a ver, ¿qué quieres? ¿Qué traes en mente? Aterricémoslo. Esto es lo que puedes hacer.
yo digo que esto no puede funcionar, pero de acuerdo a tu mercado. Y lo hacemos. Y normalmente funciona. Sí, claro. Pero el asunto es que tú quieras hacerlo. El mercado está evolucionando. El Internet cada vez va a tener más posicionamiento. Ahora tenemos lo de la famosa inteligencia artificial, que la verdad es así como que no sé si que te dé susto o no te dé susto. Sí. Y luego tenemos el metaverso. Dije, si de por sí en este mundo no nos entendemos, vámonos al otro y nos vamos a dar con una confusión que Dios guarde el hora. Sí, Pero es una realidad. claro. Entonces, ¿cómo puedo yo hacer cosas diferentes con lo que llega y que no voy a poder parar? O sea, la información o que de repente los hoteleros suban tarifas muy baratas en sus páginas y lo promocionen con los clientes directamente, ¿lo podemos detener? No, No. no. ¿Y va a seguir existiendo? Sí. Sí. Que, es que es una competencia desleal. No, es una competencia. Sí. Nada Porque más. yo como prestador de servicios turísticos tengo 20,000 caminos para yo poder decidir de qué manera saco la meta que yo necesito cubrir dentro de mis hoteles. Entonces, yo digo, ¿no es bueno? Pues no es bueno. Sí, quisiéramos que las cosas siguieran. Yo sería feliz que existieran como antes, que teníamos tarifa de temporada baja y tarifa de temporada alta. Y me la sabía de memoria. Ahora tenemos hoteles que tienen 37 tarifas diferentes para el mismo día. Sí. Y vista al mar, y vista de un cuartito al mar, y vista más o menos al mar, y vista al jardín, o vista al rosal, y dices tú, no marches. Sí. O sea, ni ustedes entienden. Todas cambiadas. Y desde que entró la revolución del revenue management, que, o sea, supuestamente es para hacer más rentables los hoteles, la verdad es que yo creo que en lugar de hacerlos más rentables, los hacen más complicados, porque luego de repente ya no saben ni qué estás vendiendo. Sí. Pero esa evolución no la podemos parar. No hay manera. Entonces, nosotros decidimos, como medio de las agencias de viajes y consultores de viajes, o como te quieras llamar, si te subes al barco o no. Ujú. Esa es decisión de cada quien. Sí. Yo lo que les puedo decir es que hoy en día, y con lo que me toca vivir, y en los distintos sectores en los que estoy metida, porque los eventos tienen esa bendición. O sea, yo de repente puedo estar en un congreso médico, o de repente puedo estar en un congreso de mantenimiento, o de repente estoy en un festival, y son medios completamente distintos. Me doy cuenta que lo que al final quiere la gente es en quién apoyarse, que puedan sentir que su evento o su viaje está en manos de alguien y que podamos hacerlo. Y se los dije yo muy claramente en muchas ocasiones. Esto revolucionó después de la pandemia, Sí, claro. porque por primera vez la gente se dio cuenta que quien tenía un agente de viajes atrás logró salir y logró conseguir muchas cosas. Y los que habían comprado sus viajes a través de internet se quedaron viendo para enfrente. Sí. No hubo quien les respondiera. En el call center ahí. O sea, media no había nada, porque horas. simple y sencillamente, como no podías hacer nada, y te lo juro, a mí me tocó vivirlo, a mí me agarró cuando iban a cerrarlo, yo estaba en un safari en África y no tenía la menor idea de nada, hasta que de repente me conecté y me di cuenta que estaba pasando y dije, ¿puedo hacer algo? No. Llegamos a Nairobi y no nos querían recibir en el hotel por ser mexicanos. Que le dijimos, es que venimos de estar 15 días en plena sabana africana, no sabíamos nada. ¿No vienen de México? No. Entonces nos recibieron, porque no traíamos el virus. Ok. Al día siguiente nos subimos al avión y llegamos a Ámsterdam. Bien divertido, porque íbamos a conocer Ámsterdam, teníamos 12 horas de conexión. No podía salir del aeropuerto. Híjole. Pero no solo eso, sino que no me podía subir al siguiente vuelo, Sí. porque era vía Estados Unidos, y Estados Unidos cerró Estaba cerrado. su frontera. Todo detenido. Todo detenido. O sea, veías a familias completas deambulando con bebés en el aeropuerto de Ámsterdam que no sabían qué hacer. Y que lo único que las aerolíneas te decían, lo siento, no puedo hacer nada, localice a su embajada o haga algo. Nosotros, gracias a Dios, bueno, pues tenía el respaldo acá de mis hermanos y automáticamente vieron cómo estaba y en cuanto hubo un vuelo directo de Ámsterdam a México con Aeroméxico, nos venimos y listo. Sí. Pero nosotros que nos metimos en ese momento en lo que podíamos comunicarnos, el boleto de regreso me costaba 84,000 pesos. O sea, ¿con qué pagas 84,000 pesos de un vuelo sencillo de Ámsterdam a México? Es absurdo. Sí. 84,000 pesos el regreso a Ámsterdam, México. Pues es que era una locura. Sí, Entonces, todo parado. Entonces, gracias a eso, o sea, aquí en la oficina se empezaron a mover para ver qué podíamos hacer. Sí. Y encontramos que Aeroméxico, la verdad, se puso la pila y dijo, quien tenga puntos, vamos a dar determinada cantidad de boletos aunque no tengas tantos puntos. Y mi hijo tenía sus puntos, nos aprobaron
y nos costó como 10,000 pesos los 3 boletos. Uf, bueno. Pero fue gracias a que en México se empezaron a mover. Quien no tenía a alguien allá, estaban perdidos. Imagínate. Entonces yo les digo, esa coyuntura fue única. Como agente de viajes yo tengo que decirle, yo estuve ahí contigo. En el momento que más lo necesitaste, cuando te sentías perdido, inclusive en los momentos en la gente que ya tenía las vacaciones de Semana Santa pagadas Claro. y que no iban a poder ir. Nosotros y los agentes de viajes que trabajan con nosotros nos esforzamos porque todo mundo tuviera su reembolso. No te voy a decir que fue inmediato, pero todos tuvieron su reembolso. Se solucionó. Se solucionó y estuvimos sobre de ellos para que pudieran tener ese reembolso. Otros que habían pagado a través de internet no lo lograron, Sí, exacto. porque los call centers no tenían un ser humano que les pudiera apoyar y demás. Si no, pues todo estaba cerrado. Exacto. No había trabajo, no había No había nada. nada. Entonces, eso que les digo, exploten su capacidad de comprensión. Somos un poco psicólogos de la gente. Sí, Si nos sentamos con ellos a ver qué necesitan y todo, en verdad, puedes tener clientes de toda la vida. sí. Lo Va- único que necesitas es saber qué es lo que quiere tu Y cliente. vaya que hay muchas agencias que tienen los clientes de toda la vida. Sí, claro. Sí, se casan con ellos. Y que aún así, los clientes que tienen de toda la vida, yo no debo de perder en cuenta que ese cliente de toda la vida ya se casó, ya tuvo hijos, y esos hijos estuvieron acostumbrados a viajar conmigo. ¿Cómo llego ahora a ese mercado de esos jóvenes que están inmersos en Internet? Sí, ¿De qué manera ese chiquillo que yo mandaba y que se acuerda de lo que yo hacía cuando trabajaba y cuando se iba de viaje con sus papás, sí, ahora lo hago que sea mi cliente? claro. ¿Por qué? Porque cada vez más los chicos definen a dónde te vas a ir de vacaciones. Sí, Entonces, te dice el papá, no, es que mi hijo ya lo vio en internet. Es el pan nuestro de cada día. sí, claro. Vaya que sí. Y salir de ese contexto, el otro día me decía una agencia de viajes, me dice, Blanca, estoy de veras enojada, por no decir más feo. Dice, pero, oye, le estuve cotizando, le estuve diciendo, le estuve todo, y me acabo de enterar que compró con la otra agencia que está al lado. Y le compró el paquete luego. Va. Y le hablé, ya le dije, porque además es de familia y todo el rollo. Me dijo, es que ella me dio más barato. Pero no te puede haber dado más barato. Yo tenía todo esto. Ah, sí, pero es que me dijo que si me iba el lunes me salía más barato. Y pues fui el lunes. ¿Y por qué a mí no me dijiste que podía cambiar de fecha? Es que tú no me preguntaste. Ah. Sí, vaya. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Entonces, ¿dónde está la evolución? sí, claro. En la comunicación, En la plática, en la charla. en sacarle la información. Sí, Entonces, ¿quieres estar 2 segundos? Ah, sí, al hotel de siempre sí. O sea, se va a día sí. Así que, ok, ahorita le mando un paquete bien barato. sí, Y no cambias. Entonces, el día que está en el hotel y de repente se encuentra una gente que le vende los paquetes y, mire, véngase al hotel tantas semanas, esto, y los perdemos. sí. Se fueron. Vaya. Entonces, la evolución está en que yo piense que la persona que tengo enfrente puede tener un potencial más que ese paquete que me vende a Vallarta. Y me tengo que sentar con él y echar chisme. Oiga, ¿y su familia sale? Sí, El otro día me decía una agencia de viajes, estoy bien contenta porque este cliente ya tiene 6 meses comprándome su viaje a México y ya hasta le reservo su taxi y ya. Le digo, padrísimo. ¿Y cuándo se va de vacaciones? ¿Cómo cuándo se va de vacaciones? Sí, tiene 6 meses Sí. yendo a México a trabajar. ¿Cuándo se va de vacaciones? ¿cuándo descansa? ¿Cuándo descansa? No, pues no le he preguntado. Le dije, y yo no sé si él sé que es decir las vacaciones o es su mujer, pero si no le preguntas, ¿por qué si tienes un cliente ya satisfecho contigo, que cada vez te pide más, ¿por qué demonios no le has preguntado cuándo se va de vacaciones y qué le puedes ofrecer para sus vacaciones? Segundo, si es la única persona que viaja dentro de la empresa en la que está, ya confía en ti, abre el panorama. Sí, Igual trabaja en una empresa donde hay 20 ejecutivos con él y a los que les puedes vender. Entonces, ¿por qué nos encasillamos en así dentro de la... Ya. Y me siento feliz porque a una persona ya le vendí más. pudiéndole Véndele. sacar a 5, 7, 10. Exacto. Entonces, el asunto es que ellos no tienen por qué informárnoslo. Nosotros somos los que tenemos que sacarle la sopa. Sí, yo le decía a Fátima la otra vez que en la plática, el agente de viajes, en la plática, va descubriendo que el cliente ya sabe lo que quiere. Va viendo, vas platicando, vas viendo. Entonces, como lo que decías, percibo cuando está trabajando, tiene que descansar. ¿En qué momento? ¿En qué momento? Oiga, ¿y hace cuánto no sale esto y lo otro? ¿Qué otras ciudades conoce
¿cómo le ha ido esto? Y empieza a rascar y métete y entonces sí, haz la labor de venta, ya empieza a hacerlo. Eso Es más, vender. exactamente, es más, el vender, a lo mejor hasta le podemos quitar ese nombre, ¿sabes? Solamente le solucionaste una cosa y ya, se lo solucionaste y que te trae una retribución, sí, pero le solucionaste algo que era, a lo mejor estaba en problemas con su pareja, no sabemos, ¿no? A lo mejor tenía mucho que no veía a los hijos, a lo mejor X o Y vas metiéndote con el cliente y cuando menos te das cuenta ya van 2 o 3 años que te sigue comprando. Y luego de eso te recomienda con el primo, con el tío y así se van haciendo los clientes. Exacto. Pero es tu función. Claro, escucharlo. Entonces, tenemos que cambiar la visión de que como agente de viajes tomo pedidos. Sí, Llega alguien y me dice su pedido. No, yo vendo. claro. Y hago de manera tal que logro que me compren sin que él sepa que yo le estoy vendiendo. Así es. El mejor mesero es aquel que conoce toda su carta y cómo se cocina cada platillo. Sí, Entonces, y te antojo. así es. Correcto. Entonces, mira, hay mucho que andar. Sí, yo espero que la gente que tenga ganas de echarle ganas se junte. Sí, Otra cosa que existe en el mundo de las agencias de viajes es que no somos solidarios con eso. Tan es así que no existe una asociación importante de agencias de viajes es correcto. donde estén todos. Sí. Y sí hace falta una fuerza. Que, Y sí hace que falta lejos de verse como competencia, somos colegas, somos amigos. ¿Cómo le hacemos? ¿Qué manejas tú que no pueda manejar yo? Exacto. Sí, Y ahí es donde podemos negociar. Y entonces dice, ¿sabes qué? Es que nosotros, a lo mejor yo como agencia de viajes pequeña no tengo la capacidad de comprarte un grupo de 15 habitaciones más una, que es el clásico. sí. Pero ya nos juntamos 3 y nos toca nomás vender 5 habitaciones. Sí. 5 si puedes. Y a lo mejor uno ya tiene muchos años con ese proveedor y a lo mejor la tarifa que era para iniciar te la da un poquito más baja y él es el que hace el contrato. ¿Y cómo le hacemos? Entonces, o sea, la verdad es que las alianzas estratégicas Sí, funcionan y funcionan muy bien. claro. Yo trabajo con alianzas estratégicas todos los días. Tengo proveedores con los que nos echamos la mano mutuamente en toda la parte de los eventos y sé que tengo gente que si le hablo a las 3 de la mañana y le digo, traigo una bronca, me la va a solucionar. Es que eso es lo bueno. Y es lo que decíamos hace un ratito. Yo vuelvo al tema de hay que quitarnos esas ideas viejas, o sea, no sirven de nada. Porque por eso es que estamos al borde de la extinción. Tenemos un enemigo y el enemigo no es la agencia de enfrente. El enemigo es el Internet, la propia información que hoy está en día. Y la ignorancia. Sí. Entonces tenemos que tomar esas armas y decir cómo lo vamos a cambiar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y también un poquito de soberbia, de yo sentir que soy el chingón de la película. Sí, claro. Y la verdad es que yo les puedo decir que al día de hoy tenemos mucho que aprender. Sí. Todos, sin excepción. Acabo de ir con Reservas Nacionales el sábado que tuvieron su 15 aniversario y en el autobús se subieron unas chicas y híjole, pobrecitas. Ahí si me están escuchando chicas, pues sorry, pero una cara, o sea, todos vamos de trabajo, ¿sabes? Vamos a celebrar un aniversario de un operador, vamos a pasárnosla bien y con cara así viéndonos feo, así yo digo, pues estas han de vender puro Azamara o no sé, ¿sabes? O sea, como que yo me imaginé como que traían un nivel muy alto porque sus caras eran groseras, eran feas y tú dices como, ¿por qué? ¿Sabes? ¿Por qué? ¿Por qué no nos podemos sentar en una mesa, platicar cómo le hacemos, cómo es? O sea, en vez de crear la alianza, creamos división, nos segregamos, ¿sabes? Y los agentes, incluso en los fans a veces, cuando se hacen los grupitos, luego estos de este lado y estos de este otro, oye, pues si venimos todos a la experiencia, a conocer el hotel, pues vamos a pasárnosla bien, vamos a ser amigos todos, pues si estamos en el medio, pues ¿qué? Exacto. Aquí en Irapuato nos juntamos como 7 agencias y vamos, nos celebramos cumpleaños, vamos una vez al mes vamos a desayunar y platicamos y nos contamos ahí, nos echamos el chisme también porque tú sabes que en esto en turismo también hay mucho chisme. Ah, claro, por supuesto. Se pone bueno, entonces cuando salimos y muchas veces hay una que maneja los boletos de Tabo, por ejemplo, tiene los vuelos, la otra tiene los de autobús y así, y entre todos estamos en comunicación y qué necesitas y qué esto y qué el otro, porque eso es lo que hay que hacer. O sea, tenemos que ver por nuestro cliente. Al final de cuentas tenemos que ver por el cliente porque eso es lo que nos va a seguir teniendo vigentes. Claro. Y la verdad es que yo te puedo decir que ese dicho que dice que más vale tener amigos que dinero, si en algún medio funciona es en este. Sí, claro. Entonces, es real. O sea, únete. Cada uno tiene un potencial distinto.
Y cuando me dicen, no, sí, es que tú te las sabes de todas, no. Hay muchas cosas que no sé y que tengo que aprender. No, es que de los viajes, pues tú que conoces todo, brincos de conocer. O sea, yo no conozco una agente de viajes y conozca el mundo completo. No. Sería maravilloso. Sí, no. Pero aún así, aunque acabas de estar en un destino, algo cambia y ya no es lo mismo. Sí. Porque la evolución es constante. Pero lo que sí podemos decir, ¿sabes qué? De ese destino, cuando yo estuve o cuando me platicaron o déjame hablarle a tal amiga que acaba de llegar, ¿qué es lo que tengo que tomar en cuenta? Me meto, checo en internet la información y veo exactamente lo que puedo hacer. Sí. Y entonces sí, ya, obtuve la información fidedigna. Pero el asunto es ese. O sea, yo creo que necesitamos creérnosla, que tenemos un potencial muy cañón si evolucionamos y nos convertimos en consultores de viaje y que inclusive tengamos el valor de cobrar por lo que hacemos. Claro, por supuesto. Entonces dije, o sea, ¿a ti te duele pagarle al doctor cuando vas a verlo? No. No. ¿Te duele pagarle a un abogado cuando estás en bronca? No. Entonces, ¿por qué te va a doler? No, es que si nosotros les cobramos ya no nos compran. Discúlpame. No. Yo te puedo decir que yo cobro por hacer los eventos. Yo no también. trabajo por comisión. Sí. Entonces, yo cobro por hacer los eventos y hasta ahorita les he demostrado que lo que cobro les es tan rentable que sus eventos son sustentables. Y ese es mi plus. Y si alguien me dice, no, es que yo tengo a alguien que no me cobra, no soy tu cliente adecuado. O sea, no soy la persona adecuada para trabajar contigo. Sí. Y he aprendido que la palabra no es poderosa. Es mejor decir que no. Entonces, si vemos que es un cliente de esos que empezó pidiéndote una vuelta al mundo y después quiere un paquete de Playa Los Arcos en Vallarta, Sí. la neta es que no o sea, no es culpa de él, es que tú no lo sondeaste desde el principio. Sí. Y la verdad es que nuestro tiempo es muy valioso. Claro, bastante. Yo les he enseñado a quien ha tomado los cursos conmigo de cuánto vales. Y te lo juro que hasta ahorita de toda la gente que he tenido, ha sido más de 500 agentes de viajes que he capacitado en ese específico curso, cuando les he preguntado, ¿tú sabes cuánto vales? Solamente 2 me han dado una información más o menos precisa. Ninguno sabía cuánto vale su hora hombre en la agencia. Ninguno. ¿Y qué tema tan importante? Entonces, ¿cómo sabes que eres rentable si no eres rentable? Y que hemos tenido casos de fraudes o de desapariciones muy cañonas precisamente por eso. Porque es una realidad que de repente en nuestra cuenta tenemos mucho dinero. Sí. Pero un porcentaje es chiquito, es de nosotros. Sí. Y nos podemos engolosinar y si no sé separar los gastos, porque la mayor parte de las agencias de viajes somos empresas familiares que de ahí hacemos y entonces, no paga la colegiatura del niño, no saca esto, no. Y de repente dices, ay, güey, ¿y con qué pago la reservación que debo y que ya agarré y que tiene el tiempo límite? Entonces, el aprender desde el origen a cómo administrar mi negocio nos da la pauta para saber cómo crecer, en qué invierto, en qué me meto, cómo me desarrollo. Entonces, yo creo que hay mucha tela de dónde cortar. Lo que sí te puedo decir es que las agencias que se han puesto la pila, que ahora son mano derecha de algunas empresas fuertes, de que han diversificado su mercado, no sabes a cuántas he invitado yo, que les digo, si ya la empresa cree en ti, véndele los eventos. Ay, no, ¿y cómo? Pues véndele los eventos. Hacen eventos, o sea, tienes una empresa de 1,600 empleados a los que les venden los boletos de avión a sus ejecutivos. ¿Por qué no le haces el Día de la Familia? No, es que no tengo idea de cómo. Pregunta. Exacto. Entonces, diversifica tu mercado, ve hasta dónde puedes llegar, qué es lo que puedes hacer. Y luego de repente hay otros que llegan y me dicen, acabo de firmar un contrato con la Secretaría de Educación del Estado de Guanajuato. Son 30 y tantos mil maestros. Padrísimo. Ajá. ¿Cómo los vas a atender? ¿Cómo los voy a atender? Es que son ustedes 2 en la agencia. 2 personas en la agencia. Sí. Para 34,000 profesores que supuestamente te van a hablar cuál es el proceso que vas a seguir para no saturarte. ¿Cómo vas a hacer tu estrategia de atraerlos a ellos para saber que les vas a dar el servicio y que no vas a quedar mal? Claro. ¿Cuántas llamadas al día puedes atender? ¿Cuántas llamadas puedes cotizar? O sea, no es hacer por hacer, es tener claro de que si me voy a meter a ese mercado y que de repente voy a tener 34,000 personas que me pueden hablar, o sea, yo te lo puedo decir, en la oficina somos 16 personas en reservaciones. Y tú me dices que voy a meter 34,000 personas, digo no. No cuadra. No cuadra, no me voy a... La matemática no sale. No sale.
Y que además, o sea, yo tengo ese personal para atender agencias de viajes que ya me hablan supuestamente diciendo qué quieren. Sí. Imagínate si me toca un profesor de que, ¿y usted qué me recomienda? Uy, no. ¿Qué fecha será bueno? O sea, 34,000 personas que se van a tardar 1 hora en... Hijo, Sí. no la haces. ¿Por qué pides un contrato que no has visto cómo lo vas a manejar? Claro. Entonces, empieza por tener claro hacia dónde vas, qué quieres, y no todos los clientes son para nosotros. Sí. Y hay que saber decir. Y hay que saber decir que no, o Ujú. no meternos donde no debemos hacerlo. Sí. Y ver que realmente el proyecto en el que estemos sea rentable. Y a, Pero ve- es un proceso. y a veces esas experiencias son amargas. O sea, saber que la riegas, dices, híjole, no. Entonces, ponte la pila, di cuál es tu mercado y empieza poquito a poquito. Sí. O sea, sí se puede. Yo lo que les puedo decir es que sí se puede. Y que podemos lograr ser empresas rentables, sí. Que hay un chorro de áreas de oportunidad afuera que a lo mejor ni siquiera hemos vislumbrado, también. Sí. Que hoy, por ejemplo, hoy se abre una convocatoria en Sectur, donde hay para cada proyecto hasta 2 millones de pesos. Bueno, 1,999,999, porque no llega a los 2 millones. Sí. Y no hay ningún proyecto metido por agencias de viajes. O sea, tú puedes meter tu proyecto y decir, lo que yo quiero hacer es esto. Y platicaba con el que maneja esos fondos y me dice, yo nunca he visto ningún proyecto que haya metido una agencia de viajes de nada. Y es para todo lo que tiene que ver con promoción y difusión del Estado y cosas que puedas hacer importantes que ponga el Estado de Guanajuato en X sitio. Y no le entran. Nadie entra. Y fíjate que Y varios... es a fondo perdido. O sea, no vas a regresar ese dinero. Si el proyecto funciona, lo inviertes, obviamente sí tienes que meter 454,000 comprobantes y todo. Sí. Pero es un dinero que va a fondo perdido. Y no hay quien lo aproveche. Y Y hay, hoy se abre la convocatoria hasta el 12 de mayo. y hay los contactos y hay todo y no se ponen pilas. Entonces, pero, ¿tienes que presentar un proyecto viable? Sí, tienes que presentar un proyecto viable. Sí, claro. Y hay que trabajarlo. Pero la oportunidad ya está. Ya hay oportunidad. Acaba de pasar una que fueron contadas las agencias de viajes que hubo de apoyo para equipamiento. Y estaba platicando con Chele y me dice, no, pues mira, llené un chorro de papeles. Pero me dieron a fondo perdido y me compraron todas las computadoras nuevas de la agencia. Ah. Todas las computadoras nuevas. Ahí está. Y se llené hasta la historia de mi vida. Sí. Pero tiene computadoras nuevas. Y dije, bueno, ¿y qué tantas agencias entraron? Creo que fuimos como 3, las demás no metieron papeles, no hicieron nada. Dices tú, no puede ser. No puede ser. Y existen esos programas de gobierno. Oportunidades hay. ¿Por qué no las puede ser? Porque no me involucro, porque no estoy al pendiente, porque no me meto a ver qué hay. Porque no me interesa crecer. Entonces, la verdad es que, reitero, o sea, ¿qué necesitamos? Información y ganas. Sí, bastante. Entonces, con eso puedes hacer muchísimas cosas. Y si ya tienes mucho tiempo en este negocio o estás entrando en este negocio, es maravilloso, sí. Yo no me veo haciendo otra cosa en mi vida. Y mira, y a estas alturas la verdad es que cambiar de giro estaría medio cañón, ¿verdad? Pero el punto es ese. ¿Qué tan rentable lo quieres hacer? Sí. ¿Qué tanto puedes aprovechar? Porque además es chistoso, pero hay agentes de viajes que lo único que esperan es que haya un FAM, porque ni siquiera salen a conocer el mundo. Ni siquiera se hacen sus viajes a sí mismos. Sí. Nada más se las viven en FAMS. Y entonces, Lo de único que repente dice, ay, ya a mí la neta que ya me dan flojera los FAMs. Sí. Pero el punto es, ¿qué necesito? Ujú. Y si voy a un FAM, voy a ir a ver cuál es el potencial que tiene, para qué mercado, para qué clientes. O sea, ¿Cómo lo exploto? ¿Qué hago? Si ya me están trayendo, pues de una vez voy a sacarle. exacto. jugo. Ya no le metí yo más dinero. Entonces, todo eso es, ¿qué quieres? ¿Estás en este negocio? Vamos a explotarlo, lo que sea. Sí. Entonces, pero pues ahí está. Oye, Blanca, y en el tema, ahorita hablábamos de potencial, de cómo crecer. Quisiera yo preguntarte, me queda claro que eres un mujerón, me queda claro que eres bien trabajadora, que te encanta lo que haces. Me encanta. ¿Cómo le haces tú para lidiar con ese estrés? Quiero compartirle a los agentes de viajes, una persona así tan trabajadora como tú, ¿cómo lidia con el estrés? ¿Cómo lo haces? ¿Tienes alguna rutina? ¿Manejas meditación? ¿Eres apegada a alguna religión? Platícame un poquito de ti como persona, ¿cómo manejas tu día a día? Mira, en principio le pongo orden. Muy bien. A mí el desorden me desubica completamente. Entonces, tengo una rutina, los domingos en la noche, por ejemplo, agarro mi agenda
y vislumbro mi semana completa y qué tengo que lograr en esa semana. Como distintas metas y las anoto. Pobre Ramsey ya sabe que le llegan los mensajes en la noche y todo, pero bueno, yo soy nocturna, es cuando estoy en paz y en calma, entonces digo, a ver, de este evento que tengo que lograr esta semana, de este evento que tengo que lograr esta semana y de este evento que tengo que lograr esta semana, analizo cuáles son las citas, como en tu caso, de que dije, bueno, ok, toda la mañana, por ir y venir a Pato con el tráfico, se me va a llevar toda la mañana. Entonces, Sí. esta mañana, y ya dejé a Ana, mi asistente, todos los datos que se necesitaban para que ellos vayan avanzando y listo. Pero yo no confío en mi memoria. Y no porque sienta que soy una persona que tiene mala memoria, sino que simple y sencillamente de repente te saturas o traes demasiada información. Se te barre. Entonces, por más que quieras, o sea, ahorita yo traigo alrededor de 8 eventos simultáneos. Uno de ellos nada más significa 1,800 habitaciones que tengo que estar controlando y viendo qué se les ocurre. Traigo otro de Sudamérica, que son doctores que vienen aquí a San Miguel de Allende y que me hablan a las horas más raras porque como que ellos ya salieron de trabajar y yo tengo que estar al pendiente, ¿verdad? Sí. Entonces, pero lo que hago es eso. O sea, dentro de mi cabeza sé exactamente qué voy a hacer cada uno de los días y eso me da paz y tranquilidad de saber qué tengo que lograr. Y he aprendido a qué sí tengo que hacer hoy, sí o sí, y va en primer lugar. O sea, sí o sí tiene que salir. Por ejemplo, en tu caso, estar hoy aquí contigo era sí o sí. No es algo que puedo prorrogar, cambiar y demás. A fuerza, sí o sí. O si tengo que pagar la tarjeta de crédito, sí o sí, no se te olvide hoy pagar la tarjeta de crédito. Entonces, Sí. están las cosas por prioridades de qué puedo hacer. Después de eso, o sea, sí llegan muchas cosas que tú no esperabas. O a veces hay que apagar infiernitos, o a veces hay que, ver qué cosas sale, o te llega una visita que no esperabas y demás. Es decir, ok, la puedo atender, o puedo tomar una cita que no tenía yo planeada. Sí la puedo tomar, o me va a generar estrés. O estrés o no poderla ver. Sí, porque en desorden se hace un caos. Entonces, o sea, el decir que sí a todo no es posible. Te puedo decir que hubo un tiempo en que sí, cuando era directora de Continental Airlines, que tenía que ser chile de todos los moles. Yo creo que Carlos Medina me veía y de haber dicho, esta señora no tiene nada que hacer porque estaba yo en más de 20 asociaciones de todos los géneros que te puedas imaginar y en el Consejo Ciudadano de aquí, que la Cámara de acá, y todos protesto en el protestadero. Sí. Pero hoy en día lo que hago es tratar de poner orden. Eso es lo que a mí me funciona y me estresa menos. Sí. O sea, y en el caso, por ejemplo, de los eventos que manejo, es que mi regla es que todo lo que pueda controlar antes de que empiece el evento, lo tengo que tener controlado. Todo. Ok. Porque en el evento van a salir cosas que no puedo controlar. Sí. Como que a San Pedro se le ocurrió ponerme un aguacero, o que de repente alguien me bloqueó la carretera donde traía a los ponentes y no puede pasar la camioneta. Entonces, si además de las cosas que yo sé que tenía que hacer y no las hice, tengo los imponderables, No. ahí sí te vuelves loco. Sí, claro. Se vuelve un relajo. Entonces, esa es otra regla que me... Bienvenido insomnio. Exacto. Entonces, la regla es exactamente eso. No me da insomnio, ¿por qué? Porque lo que he hecho es que cuando tengo muchos pendientes, me siento en el sillón, anoto todos los pendientes y luego ya me puedo dormir porque ya están anotados y no se me van a olvidar. Excelente. Eso es muy, muy buen tip. Entonces, eso es lo que hago. O sea, yo tengo planeado mi día y no porque digas, híjole, es que ya no puedo hacer nada más. Sí puedo hacer algo más, pero también sé si puedo hacerlo o no. Si me hablan, es que junto en Sectur que urge. Mañana teníamos un curso, por ejemplo, ya estaba todo planeado, ya estaba listo, ya Gerardo había hecho todo. Y de repente me hablan hoy a las 7 de la mañana que la que va a dar el curso no puede. Porque Sectur convocó a todo el mundo por el problema del incendio en Guanajuato, y entonces hay que volver a hacer todo lo que ya se había hecho. Entonces, bueno, son del tipo de cosas que aunque tú tenías ya programado, dices, sí, queda en mi agenda, lo tengo que modificar. Sí. Entonces, dentro de lo posible, ponerte metas. A mí, si tú quieres, es una cosa boba, pero el hecho de que yo en la noche llegue y palomee, que logré todo lo que tenía que lograr ese día, me da calma y paz y me puedo dormir tranquila. Este tema que mencionabas de el checklist es muy padre, fíjate, porque sí, también creo que el orden, he de decir que yo no soy muy ordenado, ¿eh? O sea, vamos siendo claros, no porque yo lo aplique, pero sí en libros, en podcast incluso, en muchos, en el tema de
Está un famoso Yokoi Kenji, el japonés que habla del tema del orden y cómo los japoneses, la cultura japonesa es muy ordenada. Sí, creo que el orden tiene que ser la base, ¿no? De cómo formamos nuestros días, y yo creo que si lo manejas de esa manera, a todo lo que nos acabas de platicar, yo creo que nos queda de enseñanza para todos de que sí se puede, sí, o sea, tenemos que esforzarnos por llegar a ese modelo, porque a todos nos pasa. Se te atraviesa un cliente, pasa esto, seguros, llega algo, tienes que ir por el niño en la escuela, tienes que hacer X cosa, y todos tenemos vida también, o sea, tenemos que Claro. pareja, esto y lo otro, y tienes que cubrir diversas áreas, y si no tienes un orden, con una cosita que salga mal, ya dices que toda la semana se te fue al carajo porque una cosa salió mal. ¿Por qué? Porque no hay un orden, ¿no? Y vaya, lo digo desde experiencia, ¿no? Que de pronto pasa algo mal y sí se me arruina todo porque no tengo un orden. Oye, Blanca, pasando al tema, hablamos de FPV en la parte de eventos. Platícame ahorita de FPV operadora. ¿Cómo está? Mira, lo que nosotros, o sea, al final de cuentas somos una operadora que, como cualquier operadora, pues te ofrece la opción de hoteles, Sí. te ofrece la opción de traslados, te ofrece la opción de transportación aérea, terrestre, cruceros, en México y en el mundo. O sea, lo que nosotros tratamos de hacer es tener un producto bastante diversificado. E inclusive, lo que hemos hecho es una campaña como más dirigida a los agentes de viajes para que entiendan el tipo de productos que podemos manejar. Por alguna causa, y no es algo que nosotros hayamos querido, es que las agencias relacionan operadora con venta de paquetes a la playa. Y no nada más a nosotros, a todos los operadores. Sí. Entonces, y no nos vislumbran como algo que pueden comprar muchos otros productos que podamos manejar. Entonces, el objetivo es tener campañas donde podamos acompañarlos un poco más. Yo no soy de las operadoras que les gusta estarse peleando ni por dar más comisión ni por estar peleando con las tarifas. Esto, ojo, no quiere decir que no trate de tener tarifas competitivas. Siempre vamos a estar buscando tarifas competitivas. Pero la base está en cómo acompaño a la agencia en su proceso de crecimiento. Por eso te decía que tenemos toda una edición donde Ramsés y Nancy, que si detectan un área de oportunidad con una agencia y esa agencia específicamente quiere hablar conmigo y que me siente con ella y ayudarle a hacer un plan de acción y ver cómo puede crecer o empezar a meterse en el mercado internacional que no lo ha hecho y demás, yo voy y le doy esa asesoría directamente. Ok. ¿Por qué? Porque en la medida que ellos crezcan, crecemos todos. En la medida en que tengamos agentes de viajes profesionales, tenemos menos miedo de la gente. Sí, claro. Con una agencia de viajes que haga un fraude y se desaparezca, automáticamente todas somos fraudulentas. Sí, se quema todo. Se quema todo. Entonces, por eso es que les digo que tenemos tanto cuidado. Entonces, la oferta de nosotros es, pues, una oferta variada. Digo, puedes conseguir cualquier hotel de México, cualquier hotel del extranjero. Procuramos darte mucha guía respecto a eso. Sí, a veces, algunas agencias me dicen, es que me pides demasiada información. Sí, pero de repente me dicen, es que quiero un paquete a Canadá. ¿A dónde? A Canadá. Hija, Oye, Canadá claro. o sea, Canadá es de los 3 países más grandes del mundo. Sí. ¿Qué quieres? No, pues, ¿qué me ofreces? No. Entonces, quiere decir, de primera instancia, cuando ocurre eso, es que tú como agente de viajes No sabes lo que no sabes pedir. No le preguntaste al cliente qué quería. Entonces, nosotros sí tratamos a lo mejor de tratar de canalizarte, porque tu tiempo y nuestro tiempo es muy valioso. Sí. Entonces, si tú me preguntas eso, es que probablemente ni siquiera te pusiste a investigar. Sí. Entonces, sí te puedo decir que la visión de nosotros es cómo hacemos que cada vez que nos pidas algo, nos des una información tan precisa que te demos una respuesta tan concreta que logres la venta. Sí. Que ahí es donde está la base de la venta. O sea, el poderte decir, ¿quieres Canadá? Te mando todos los benditos paquetes que haya a Canadá y hazte bolas. Sí. Y hay un mundo de diferencia entre Canadá del Este con Canadá del Oeste. Bastante. Entonces, ahí eso es lo que nosotros buscamos como FPV, de cómo te oriento para que me pidas lo que es adecuado. Sí, claro. También de repente les digo, ayúdenos a ayudarlos. Es que cotízame un grupo, ok. ¿A dónde? Pues a todas las playas, a ver cuál quieren. No manches. O sea, te lo juro, verídico, así es. Y entonces decimos,
¿qué tal si me dices, y las quiero en el mes de mayo, qué fecha? Tú dime. ¿Así han Así preguntado? es. Hijo. O sea, de repente de una misma agencia podemos tener la solicitud de 9 grupos que empezaron desde Mazatlán, Vallarta, Manzanillo, Ixtapa, Acapulco, Cancún. Increíble, ¿eh? ¿Cierto o no? Y todos ofrecen cosas distintas. Entonces, pero el punto aquí es que como tú no te metiste a preguntarle a tu cliente, Claro. va a pasar lo del ejemplo que te dije hace rato, que cotizó y acabó comprando en la agencia de al lado porque la agencia de al lado le preguntó si podía cambiar de fecha. Sí. Y en el momento que le dijo que sí, le ofreció un paquete mucho más barato, ya tenía referencia de todo lo que le habías cotizado tú y se fue con la otra. Claro. Entonces, eso, lo que nosotros queremos darles en FPV es, el producto que yo te voy a dar es 100% vendible, porque lo hicimos exactamente de acuerdo a las necesidades que tu cliente requería. Sí. Y además te voy a coachar y te voy a apoyar. Si por alguna causa traes un grupo que no alcanzas de vender, pásame los datos y empezamos nosotros a ayudarte a promover para que tu grupo salga. Sí. Entonces, te digo, el producto ahí está, el producto existe, el producto de viajes en el mundo está. Yo trato, dentro de lo posible, de generar productos distintos, de tener cosas diferentes, como lo hicimos a lo largo de toda la historia de FPV, cuando tuvimos a Onvisa o cuando teníamos de agente general de Continental Airlines. Ahora somos los representantes de Enjoy Cuba y entonces tenemos esa posibilidad de hacer cosas diferentes en Cuba, de manejar paquetes de lo que queramos porque tenemos la operación allá directamente en Cuba. Ahora acabamos de hacer una alianza estratégica con Travel Solution en Colombia y estamos exactamente con la misma circunstancia Excelente. de que, o sea, ¿te puedo vender los paquetes que están en el mercado? Sí, Sí, pero te puedo hacer trajes a la medida, claro. que eso es lo que estamos buscando. Y entonces, y te oriento a que leas. Porque de repente me dicen, no, es que con tal operador está mucho más barato lo de Colombia. Le dije, no, no puede ser. Sí. Pásamelo. Y en las letras de abajo, más 980 pesos de impuestos aéreos. Sí. Le dije, mi paquete ya tiene los impuestos. Más esto. Ay, no me diga. Sí. Entonces, esa es la visión que nosotros tenemos en FPV. O sea, te voy a vender lo que me pidas, pero de repente sí te tengo que canalizar a que me des una información concreta para yo poderte dar lo que tú necesitas y en el momento que yo te doy lo que tú necesitas, lo vamos a vender. Sí, claro. Cuando le das a un cliente 9 opciones para un grupo en todas las playas, lo vas a atarantar. Es como si te doy yo pues mi lista de opciones de tours en Europa son 352, porque un día me tomé la cosa de estar contando cuando 352 paquetes tenemos a Europa. Te doy y puedes leer 352 paquetes. ¿Sabes cuál vas a comprar? No se sabe. No, no. Y aparte de eso, Es unas bolas que Dios guarde el hora. imagínate de esos 9 que le están dando o que te está pidiendo, aparte él se los lleva a otras 9 gentes. Y cada uno va a elegir cosas distintas, porque uno fue a Mazatlán, porque uno fue a Vallarta. Y seguro se fue con otra agencia porque el Sí. primo del que va a ir, él tiene otra agencia y le preguntó. Claro. Y entonces, en esa maraña de cosas, no te van a comprar nada. No, y el agente trabajó, el operador trabajó y nadie ganó nada. Y nadie ganó. Nadie. Ya se volvió un relajo. Entonces, eso es lo que nosotros buscamos en FPV. ¿Cómo te apoyo a que cada vez que nos hables, sí se genere una venta? Y gracias a Dios es una de las cosas que logramos. O sea, nosotros traemos promedio y siempre lo estamos monitoreando, el 92% de efectividad. O sea, de cada 100 reservaciones que entran, 92 son Excelente, es un número muy bueno. Entonces, es el tipo de cosas que buscamos, de cómo sí. Y también tenemos la visión de acompañarte, tenemos nuestro teléfono de emergencia, que estamos las 24 horas del día, literal, cuando hay algún problema, y jamás los dejamos solos. No te estoy diciendo que no se cometan errores o que no haya problemas, pues es que al final de cuentas trabajamos personas y en ocasiones te topas con gente que está en los hoteles que no necesariamente sabe y que tienes que decirle, y ya buscaste aquí, ya buscaste acá. Es que, ¿por qué cree que tengo que buscar ahí? Le dije, es que ya hemos tenido casos que eso es lo que pasa. Y después te dicen, ah, sí, aquí estaba. Entonces, y sobre todo después de la pandemia, Sí. porque hubo mucha rotación de personal, entró mucha gente, y yo pensé que después de lo que vivimos y que la necesidad que teníamos de salir adelante, la visión iba a ser completamente distinta, y creo que ha ido en peor. O sea, la verdad es que nos hemos perdido mucho en la parte de servicios, y platicando con los hoteles es que dicen, la rotación de personal está cañón, no tenemos a veces personal suficiente para hacer las cosas, y a veces eso es lo que ocurre. Pero yo creo que lo importante aquí es que nunca te sientas solo. Y eso es algo de lo que me siento muy orgullosa, que en FPV siempre,
O sea, si hay una queja hasta que llegamos al final y tratamos de darle dentro de lo que son nuestras posibilidades, porque tampoco hacemos milagros, Claro. tratar de solucionar los problemas que existen. Sí. Porque hay ocasiones que nos hablan y dicen, es que estamos en el aeropuerto y nos acabamos de dar cuenta que dejamos el pasaporte y venimos desde Moroleón. ¿Qué podemos O sea, hacer? ¿qué podemos hacer? Pues regresarte. Sí, Y el boleto pues ya se perdió. sí, lo siento. Hay imposibles. O sea, Hay cosas que no podemos se hacer. pueden, Entonces, eso es lo que nosotros tratamos de hacer. O sea, ser muy acompañantes, ser muy empáticos con los agentes de viajes, tratar dentro de lo posible de solucionar los problemas, orientarlos, darles la capacitación, que te digo, nosotros no cobramos un peso por capacitación, yo no cobro un peso por la asesoría, si es asesoría personalizada, porque estamos convencidos que si les va bien a ellos, nos va bien a todos. Y que es un sector que nosotros tenemos que proteger. O sea, al final de cuentas, si nosotros no queremos que se extingan las agencias de viajes y lo que son los servicios de viaje, los únicos que vamos a rescatar somos nosotros, en los distintos niveles en los que te muevas como prestador de servicio turístico. Así es. Blanca, ¿algún mensaje para finalizar para nuestros compañeros agentes de viajes? ¿Algo que les quieras decir? Que se la crean, Excelente. que crean que de veras somos necesarios en el sector de viajes. Excelente. Muy bien. Blanca, pues con esto cerramos. Chicos, les agradecemos habernos escuchado esta semana en este podcast. Nos vemos pronto. Cuídense. Viajemos juntos, el podcast. ¿Te gustó este contenido? Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente capítulo. Puedes ver esta charla a través de YouTube y seguirnos en nuestras redes para estar actualizado en el sector turístico. Hasta la próxima.